En esta mañana vamos a tocar el tema Jesús, piedra de tropiezo o roca de salvación. Y vamos a basar nuestro estudio en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que es el pasaje que leímos hace poco. Como nosotros sabemos, esta epístola del apóstol Pedro fue escrita para personas que, siendo judíos, ahora, pasados los años, están viviendo en otro país. Han sido dispersos por distintos lugares, pero a pesar de eso, ellos no pierden su fe en Jesús. Se puede decir que ese contexto es muy similar al de nosotros. Usted no está en su país en este momento. Usted está viviendo lejos de su hogar, lejos de muchas de su familia, lejos de sus queridos, de su barrio, de sus amigos, de su infancia, de los sitios donde usted frecuentaba, pero hay algo que no lo deja. Y eso algo que nunca se separará de usted, es el amor de Dios, que siempre le está invitando a acercarse a Él. Para usted fue escrita esta epístola de Primera de Pedro. En el capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pedro nos hace una invitación. Nos dice que nos acerquemos a Él, piedra viva, desechada ciertamente para los hombres, mas para Dios, preciosa y escogida. Y el apóstol dice, ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Es un lenguaje un poquito complicado, teniendo en cuenta que el hombre que escribe esto había sido un pescador. Y un pescador no tiene mucha instrucción. Pero Pedro, pasados los años, llega hasta este punto de conocer a Dios. Ahora, la pregunta viene a ser, pastor, ¿me podría explicar qué cosa quiere decir ese pasaje? Que piedra viva, que sacerdocio, que sacrificios espirituales, no entiendo nada. Y vamos a explicarte poquito a poquito qué cosa es lo que significa este pasaje para ti el día de hoy. La primera pregunta, y una de las palabras que nosotros vemos aquí y que vamos a estar repitiendo constantemente, es la palabra piedra. La pregunta viene a ser, ¿para qué sirven las piedras? ¿Tienen utilidad las piedras? Nosotros podemos ver un montón de ellas tiradas, arrinconadas en el piso, en los montes, en distintos sitios. ¿Qué utilidad tienen las piedras? ¿Para qué sirven? ¿Qué tienen que ver con mi vida? ¿Las piedras sirven solamente como estorbo? ¿Las piedras sirven solamente para tirarlas de lejos, destruir algo, olvidarnos de algo? ¿Para qué sirven las piedras? O las piedras también pueden ser utilizadas de una manera inteligente. Podemos construir algo con piedras. Las piedras pueden servir para destruir. Las piedras pueden servir para obstaculizar un camino. Pero también las piedras pueden tener un uso digno si nosotros le buscamos la forma de construir monumentos, cosas que pueden perdurar a través de los años. Las piedras, pues, no dependen de sí mismas. Las piedras dependen de quién las tome y qué cosas hagan con ellos. Entonces, las piedras no son un estorbo si es que tú las utilizas para lo correcto. El apóstol Pedro está tomando aquí un segundo ejemplo. Vamos a avanzar un poquito. Dice, para vosotros los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, se cumple la escritura que dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la principal piedra del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Yo sé lo que tú estás pensando. Pastor, ahora le entiendo menos todavía. Okay. Ahorita te voy a explicar. No se me desespere. Yo le voy a explicar poquito a poquito qué es lo que quiere decir el apóstol Pedro. Pedro tenía una idea. Acuérdense, el tiempo que Pedro está escribiendo no es nuestro tiempo, es otro tiempo. Él pone ejemplos de acuerdo a su tiempo. Si las epístolas se escribieran hoy día, Pedro hubiera escrito, si tú mandas un Twitter y lo reenvías a 50 personas y de allí le saco una enseñanza espiritual. Pero como en ese tiempo no había eso, está poniendo ejemplos que tienen que ver con su época. Entonces, Pedro está hablando acerca de las piedras, de las rocas. Y te explico qué cosa es lo que quiere decir Pedro. Pedro estaba teniendo en mente el hermoso templo de Jerusalén. Y cada construcción hecha en el tiempo de los judíos tenían lo que se llamaba una piedra angular. ¿Okay? A diferencia de la construcción occidental, los orientales construían de una manera distinta.
Si ustedes ven las grandes construcciones que se están haciendo en Nueva Jersey, ustedes ven que primero, ¿qué es lo que se hace? Primero se pone la base. Y de ahí se ponen ¿qué cosa? Las columnas, ¿no es cierto? Así comenzamos a trabajar los occidentales. En ese tiempo no se trabajaba de esa manera. En ese tiempo, lo primero que se buscaba para empezar una construcción, aparte de la base, era poner en una esquina una gran piedra. Y esa era la primera piedra que se ponía de la construcción. Se fijaba bien la piedra principal, le llamaban también la piedra preciosa, y se iba colocando los demás ladrillos apoyados en la piedra principal. Entonces, acá dice, en el tiempo oriental no se construía como ahora, con columnas en las 4 esquinas, sino que se ponía una piedra enorme y maciza, o en una esquina o ángulo de la construcción. Y allí se comenzaba a apoyar toda la obra. Toda la obra empezaba con la piedra, ¿cómo se llamaba? Angular. Y de allí se iba poniendo el resto, hasta que finalmente quedaba toda la construcción hecha. Esta piedra se le llamaba la piedra del ángulo o la piedra preciosa. Así se hizo el templo de Jerusalén. Entonces, volviendo a leer el primer versículo que leímos, Primera de Pedro 2:4, Pedro dice, acérquense a la piedra principal, que es sobre la cual se mantiene el edificio de fe. Y hermanos, lo que quiere decir el apóstol Pedro es de que Jesucristo es en toda edificación la piedra principal. Él es sobre la cual se sostiene la iglesia, sobre la cual se sostiene tu vida. Si Jesucristo no es la piedra principal de tu vida, entonces nada se puede apoyar encima. Había en el siglo XIX se escribió una historia muy común y que muchas veces le hemos contado a los niños. Ese cuento se escribió aquí en los Estados Unidos. Ese cuento se llamó El cuento de los 3 cerditos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Te contaban eso cuando eras niño? Muy bien, para usted que está durmiendo, le quiero contar el cuento de los 3 cerditos para arrullarlo un poquito más. ¿Ok? A ver, ¿de qué consistía el cuento de los 3 cerditos? Consistía que la mamá cerdito tenía 3 hijitos y les dijo que construyan 3 casitas para que ellos puedan vivir porque ya estaban grandes, ¿no? Y tenían que ya hacer su vida. El primer cerdito hizo su casa buscando algún material, lo que más abundaba, la paja. Agarró, hizo una casita de paja. No quiso buscar mucho. Tenía la paja a la mano, era más simple, la construyó como pudo. El segundo cerdito hizo su casa sobre otro material que no estaba tan simple, pero que no costaba tanto construir, que eran los palitos. Construyó una segunda casa de palos. Y el tercer cerdito se demoró muchísimo más, pero buscó una casa construida ¿de qué era? De ladrillos. ¿Ok? Ahora, llegó un momento en que el enemigo natural de los cerditos, o sea, el lobo, comenzó a buscarlos para comer. Cada uno se metía a su casa. Entonces el lobo gritaba y decía que salgan de la casa, ¿no? Y los cerditos cada uno se amparaba en su casa. Uno en el de pajita, otro en el de palito y otro en el de cemento o en el de ladrillos. Y el lobo feroz decía esa frase que tú le decías a tus hijos seguramente, ¿no? Salgan, porque si no salen, soplaré y soplaré y soplaré, ¿no es cierto? Hasta que la casa se derrumbe. Y efectivamente, ¿qué creen que pasó con la casa de paja? Se cayó. Un cerdito menos. Fue a la casa de palos, también se cayó. Y fue a la casa de ladrillos y el lobo soplaba y soplaba y soplaba. Le dio asma al lobo y nunca se cayó esa casa, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba construida sobre una base firme. Y esa es la base que tú tienes que tener en tu vida. ¿Ok? Ahora, yo no sé si usted sabe que ese cuento fue basado en una parábola del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, el hombre sabio es aquel
que construye su casa sobre la roca. Ese es aquel que recibe y hace la palabra de Dios. Pero el hombre necio construye su casa sobre la arena. Y cuando vengan lluvias y vientos, esa casa va a caer. Pero la casa construida sobre la roca siempre va a permanecer firme. Pregunta, ¿sobre qué está construida tu casa? ¿Sobre tus emociones? ¿Sobre lo que tú quieres? ¿O está construida en Jesucristo? Dios es tu fortaleza. Dios es a quien recurres todos los días. Todos los días construimos o destruimos algo. Todos los días que usted se levante, usted con una oración pone un ladrillito más, una madera más. Usted le da una palabra de bondad, de fe a sus hijos. Entonces usted le está poniendo algo más a su vida de fe. Jesús era la piedra sobre la cual podías construir tu vida de fe. Pero ¿qué hicieron los religiosos cuando llegó Jesús a Jerusalén y se presentó como el Mesías? Para los religiosos o edificadores espirituales de la época, Jesús no era suficiente para construir una vida de fe y llegar a Dios. Entonces Jesús fue el gran rechazado de la historia. Los políticos lo rechazaron, ¿cierto? Lo rechazó el gobernador, lo rechazó Poncio Pilato. Los religiosos lo rechazaron. Lo rechazaron los fariseos, lo rechazaron los escribas, lo rechazaron los sacerdotes. El pueblo lo rechazó y lo dejó solo a una cruz. Los discípulos muchas veces lo dejaron a Jesús solo. Y también lo rechazas tú cuando lo ignoras. Cuando Él te invita a que puedas tener un momento con Él y lo dejas pasar. Porque Dios está vivo y Jesús todos los días tiene una invitación para ti. Rechazar es ignorar a alguien voluntariamente, es no incluirlo en tu círculo. Usted hace una vida de fe diariamente con Jesús. Cuando usted va a trabajar y se presenta el día difícil y su jefe tiene esa cara, ¿no? Así como si hubiera sido bautizado en agua de limón, así toda. Tú le dices a Dios, Señor, bueno, el día está difícil, la cosa está difícil, sales a la calle, comienza a caer la nieve, está el frío, está el tráfico terrible, Señor. Hoy día comienzo a hacer las cosas contigo. Vamos a hacer esto juntos. No, yo sé que no se presentan bien las situaciones de la vida, pero igual yo voy a hacer todo. Yo voy a hacer todo contigo. Voy a tener una vida de compañerismo contigo. ¿Qué estás haciendo? Estás poniendo un ladrillo más en tu vida de fe. Cuando tienes personas, amigos, que te presionan a hacer algo y tú no lo quieres hacer y te rechazan por tu fe, porque quizás no piensas como ellos, porque quizás no tienes los hábitos que ellos. En ese momento tú estás poniendo un ladrillo más a tu vida de fe y tú le dices a Dios, hoy día yo voy a construir algo que valga la pena. Te cuento una historia que tiene que ver conmigo. Yo estudié en un colegio nacional muy grande, ¿no? Era un promedio de 600 personas en el colegio, ¿ok? Ahora, el colegio quedaba en un barrio. Era un sitio populoso. Había desde el primer año hasta el quinto año. Ahora, imagínate la cantidad de gente que había. Por ejemplo, el primero era primero A, primero B, primero C, primero D, ¿sí? Ahora, había hasta la J, ¿no? Primero A, B, C, hasta la J. Segundo A, B, C, D, hasta la H, ¿no? Y así habían cantidad de aulas. Era una gran unidad escolar que le llamaban en ese tiempo. Ahora, yo era el único cristiano del colegio. Porque en ese tiempo ser cristiano no era tan popular como ahora. El cristiano era el rarito, el distinto de toda la escuela. Yo era el único cristiano en todo ese grupo de personas. Ahora, había unos personajes ahí que no te imaginas, ¿no? Gente difícil, gente complicada, ¿no? Había unos muchachos grandísimos que parecían los profesores y que si tú te metías a sus aulas, olvídate, te agarraban y te pegaban porque les daba la gana. Ahora, en ese lugar yo era el único cristiano. Entonces, cuando yo recién ingresé ahí, yo vi esa tremenda jaula y dije, ¿y ahora qué hago acá?
Entonces mamá me dice, bueno, no hay plata, va a un colegio particular, va a un colegio cristiano, que habían poquísimos también, tienes que quedarte ahí. Ahora, con el tiempo, ¿no? Y manteniéndonos en la fe, hermano, yo logré, gracias a las cosas del Señor, que mis amigos me respetaran en las cosas de la fe. Una de las cosas que yo digo, cómo Dios a veces va armando contactos, ¿no? Yo hice que pasaran películas cristianas, ¿cierto?, en el colegio, ¿no? Cuando nadie era cristiano. Ahora, ¿qué cosa es lo que está pasando? Una persona que conoce la fe puede construir algo si es que realmente entrega su vida de verdad a Dios. Y usted lo puede hacer en su casa, usted lo puede hacer en su trabajo, usted lo puede hacer en su familia. Usted puede influir en las cosas del Señor. Así que el apóstol Pedro lo que está diciendo es de que Jesús para ti puede ser un tropiezo o puede ser una roca de salvación. Un poquito más, por favor, hermano Manuel. Entonces, Jesús puede ser una piedra de tropiezo. Acá vemos una persona que en una piedra viene y se cae, ¿no? Yo no sé si usted a veces ha tenido esa hermosa oportunidad de caerse delante de todos, ¿no? Que usted está caminando y por alguna cosa que hay ahí en el camino, usted se cae. Oh, sí. Ahora, una de las cosas que pasa es que para que nadie se dé cuenta, usted se para y se peina, ¿no? Nadie se dio cuenta, según usted, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿qué pasó? Había una piedra en el camino, ¿ok? Hay una canción muy antigua que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. Muchas veces, ¿qué quiere decir? Tropecé con el mismo error, con el mismo pecado, ¿no es cierto? Con la misma cosa que siempre caigo, otra vez me caí. Entonces, Cristo es una piedra de tropiezo para algunas personas. ¿Por qué? Porque Él está allí. Te interese o no, Cristo está allí. Creas que exista o no, Jesús está allí. Y cada vez que tú quieres hacer tus cosas, te tropiezas y caes porque no haces las cosas como Dios te lo pide. O Cristo puede ser también, una más, hermano Manuel, por favor. Cristo puede ser una roca de salvación para ti. Puede ser ese alto, ese lugar alto donde tú te subes y puedes lograr grandes cosas en la vida. Entonces, volviendo a leer el pasaje, hermano, que hemos estado en esta mañana leyendo, dice así, Primera de Pedro 2:4. De nuevo te lo voy a leer. A ver si después de todo lo que hemos explicado, le tienes un poquito más de entendimiento. Primera de Pedro 2:4. ¿Estamos? Mira tu Biblia. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es la piedra preciosa y la piedra del ángulo. Dice, vosotros también, como piedras vivas que se adjuntaron a la piedra angular, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Entonces, una de las cosas que quiere decir el apóstol Pablo es, el apóstol Pedro, discúlpeme, es que nosotros tenemos que adherirnos a Cristo. Él es la piedra principal, pero nosotros tenemos que construir en Cristo. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que a veces nosotros pensamos que nosotros podemos seguir nuestra vida y que Jesucristo es un añadido a nuestra vida. No, ahora tengo a Dios. ¿Sabes qué significa eso? Parches. En mis tiempos, cuando los pantalones ya estaban viejos y no teníamos plata para comprar otro pantalón, había unos pequeños paños de jeve, de tela, o con pegamento que se llamaban parches. Entonces, ¿qué hacíamos? Cuando estaba el hueco, le poníamos el parche y nosotros andábamos como si la ropa fuera nueva, ¿no? Así, con el pie todavía lo levantábamos. O cuando se rompía en el codo algo, también un parche. ¿No es cierto? Cuando la zapatilla tenía un hueco, ¿no? Y era de tela, ¿no? A veces tanta escasez, ¿qué hacíamos? Le poníamos un parche. Entonces, nosotros decíamos, bueno, no pasa nada porque le hemos puesto un parche a lo que nosotros teníamos y estaba roto. Y hermanos, Jesucristo no es parche de nadie. Jesucristo no es un agregado para tus pequeños huecos que tienes en la vida. Jesucristo es el todo y tú tienes que adherirte a Jesucristo. O sea, no es que Dios vive para ti, para bendecirte, para cuidarte, para prosperarte. Es que tú tienes que vivir para Él. Y Él es tan bueno que cuando tú te acercas a Él,
Él te da todo lo que tú necesitas. Entonces, Jesucristo no es un agregado a tu vida. ¿Okay? Tú eres agregado al reino de Dios cuando lo aceptas a Jesucristo como Salvador personal. Y Jesucristo es una piedra viva. Él está vivo. Entonces, tenemos que acercarnos a Él. A ver, hermano Manuel, no sé si nos puede dar algunas cosas más. Hace 507 años hubo un monje llamado Martín Lutero, un monje alemán. Este hombre, leyendo la Biblia, se dio cuenta de que algo andaba mal. Las iglesias tradicionales de la época cobraban dinero para perdonar los pecados. Entonces, mientras mayor era el pecado, mayor debía ser el pago. Ahora, esto era una forma de supuestamente salvarse o ser justos delante de Dios. Otro problema que había en la época y que vio Lutero: las personas comunes no podían tener acceso a una Biblia así de papel como teníamos nosotros. La Biblia no era prohibida editarla, no había la imprenta. Entonces, y las pocas versiones que habían de la Biblia estaban en latín, que nadie lo entendía, era un idioma pasado, era un idioma antiguo y por lo tanto nadie tenía acceso a las escrituras. Y como nadie entendía lo que decía la Biblia, lo único que tenías que hacer era aceptar lo que te decían las autoridades religiosas. No tenías contra qué compararlo. Lutero, que sí tenía acceso a la Biblia por ser un monje, comenzó a leer la Biblia. Y este hombre fue iluminado y un 31 de octubre de 1517 clavó en la plaza principal las 95 tesis que indicaban cómo ser justos delante de Dios según la Biblia. Él se basó en 5 palabras o 5 frases que comenzaban con la palabra solo, sola. Él decía primeramente: sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Jesús y solo gloria a Dios. Este acto de protesta marcó la reforma y el protestantismo. Y la palabra reforma significa volver a la horma, volver al molde original. Y hermano, la religión nos ha dañado mucho el cerebro. La religión nos ha hecho entender, no sé si puedes poner una más, hermano. Ahí está Lutero, ¿no? Que se tomó un selfie ahí y estaba ahí clavando las tesis. Una más, hermano Manuel. Entonces, ¿qué pasaba en esa época? Se ignoraba a Cristo. No se hablaba de la necesidad de tener una nueva vida. Tú podías hacer lo que quieras, ¿okay? Pero cuando tú dabas tu ofrenda, tu óvulo, tu donación, se te perdonaba todo. Así que lindo era ser cristiano, pues, ¿no? Entonces dice ahí, Cristo era desechado. Cristo era la piedra que desecharon los religiosos. Y la religión se impuso a la relación con Dios. Pero esa piedra principal, Jesús, nacido en Israel, ahora es la parte vital de la iglesia. Sobre Cristo la iglesia es fundada, se apoya, se edifica y se sostiene. Cristo no es la parte que necesito en mi vida. Ahora yo soy parte de un reino, del reino de Dios. Entonces la pregunta que te hago esta mañana es: ¿qué es Dios para ti realmente? ¿Qué es Jesucristo para ti realmente? ¿Qué es la vida de fe para ti realmente? La vida de fe es solamente venir el domingo, acordarte que hay un servicio, vienes, haces una seña y te regresas a tu casa y te olvidas de Dios toda la semana. O vivir una vida de fe es hacer que en cada circunstancia de tu vida tengas respeto por lo que Dios hace. ¿Qué es Dios para ti? Avanzamos una más, hermano Manuel, por favor. Pedro sigue diciendo: en ese sentido es que la Escritura dice: yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, la piedra principal, y en el que en él creyere no será avergonzado, ¿no? Y se cumple la profecía que decía Isaías. Una más, hermano Manuel, por favor. Había una profecía en Isaías capítulo 28, versículo 16. Decía: yo pongo en Sión, en Jerusalén, una piedra aprobada, angular, preciosa, una piedra fundamental, bien colocada. El que crea en él no será avergonzado. Y entonces este Jesús, nacido en Jerusalén, en Sión, esa piedra angular de la fe, es lo que hoy día nos hace andar en la vida de fe. Y hermano, usted crea en el Señor Jesucristo y
y siga adelante en su trabajo, bien puestos sus pies, día tras día, y nunca será avergonzado. Quizás no irá a todos los sitios donde van sus amigos, quizás no irá a todas las cosas que le invitan, pero con el tiempo usted será el estable, usted será el que tiene un buen hogar, usted será el que nunca le falta el dinero, usted será la persona que seguirá andando con la frente en alto sin nadie que lo tenga que señalar, sin escándalos, sin relaciones rotas, sin secretos, sin tormentos. Usted podrá mirarle a su esposa, a sus hijos, a su familia y a todos con total libertad. Porque solamente viviendo en la verdad uno puede vivir libre en la vida. Así que esa es mi sugerencia para usted. Siga adelante en las cosas de la fe. ¿Por qué mucha gente no se relaciona con Dios? ¿Por qué mucha gente no se relaciona con Jesucristo? Y Pedro tiene esta habilidad. Pedro dice 2 veces, piedra viva. ¿Y sabes por qué? Porque Jesucristo no es algo muerto, no es una piedra inerte, no es algo que está allí en una cruz puesto allí. Jesucristo ahora está vivo. Ahora, hay mucha gente que no se relaciona con Jesús porque no creen que Jesús está vivo y que puede actuar en nosotros. Lo ven como un personaje histórico, como alguien que vino en cierta época, lo tomaron los romanos, lo crucificaron y ya pues pobrecito, ¿no? Ya, ahí quedó. Y eso es la única imagen que tenemos de Jesús. Y no entendemos que Jesús no solamente murió, sino que resucitó. Y Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es el Dios que está con nosotros. Y ese es el Jesús que puede estar en cada una de nuestras vidas y en nuestros corazones, si tú le permitas entrar en Él. Jesús es una piedra viva. Jesús puede ser la piedra principal del ángulo de tu casa, de tu hogar, de tu vida, de tus generaciones. Otro motivo por lo cual la gente no se relaciona por Cristo es porque creen que al hacerlo están traicionando a la religión que les enseñaron sus padres, ¿no? Y a veces decimos, no, yo no sigo a Cristo porque mis papás me enseñaron esto. Y nosotros lo respetamos muchísimo. Pero nosotros no estamos enseñando una nueva religión. Nosotros estamos enseñando la misma escritura que siempre se ha predicado. El problema era que como no leíamos la Biblia, como en el caso de Lutero, no sabíamos cuál era la verdad. Pero ahora que tenemos acceso a ella y entendemos cómo llegar a Dios, entonces tenemos una forma de encontrar a Él. Hermanos, Dios es un matemático perfecto. ¿A cuántos le gusta la matemática? ¿Cuánto le gusta el álgebra, trigonometría, todas esos fundamentos tan preciosos de la vida que había ahí, que te hacían llorar? Bueno, Dios es un perfecto matemático. Por ejemplo, para que exista el aire, hay una fórmula. ¿Cuál es el aire que tú respiras? La fórmula química, ¿cuál es? H2O. Tiene que juntarse la cantidad perfecta de aire con la cantidad perfecta de oxígeno. ¿No es cierto? Para que sea el agua, ¿no es cierto? El agua, perdón, dije el aire, ¿no es cierto? El agua, perdón. Entonces, para que tú tomes el agua que tomas, tiene que haber una fórmula. Y esa fórmula tiene que darse perfectamente, milimétricamente, para que tú puedas, a su vez, también beberla. ¿Ok? Dios es matemático perfecto. El oxígeno, ¿qué cosa es? O2, ¿no es cierto? Yo no sé si usted sabe que usted cada vez que respira, usted respira aire puro, ¿no? Oxígeno. Y usted bota, ¿no? Lo que llaman el CO2, aire recontra cochino, en pocas palabras, ¿no? Así bien elegantemente te lo digo, ¿no? Aire recontra sucio, ¿ok? ¿Por qué? Porque entra a tu cuerpo y tu cuerpo lo procesa y tu cuerpo lo bota. ¿Qué es eso? Fórmulas matemáticas. Cuando Dios dijo, sea la luz, sacó una ecuación así, H al cuadrado por B2 por 5 por oxígeno a la cuarta por azufre a la quinta, y ¡pah! ¿No? Y sacó la luz. Ahora, la fórmula matemática de Jesús de Dios para que tú puedas volver a Él es solo Jesús. ¿Okay? Entonces, ese es el camino, esa es la fórmula. No hay muchas fórmulas. No hay muchas fórmulas para hacer agua, no hay muchas fórmulas para hacer oxígeno, no hay muchas formas para hacer
las cosas que ya están establecidas como teoremas, la única forma para llegar a Dios es a través de Jesucristo. ¿Por qué otro motivo la gente no se relaciona con Cristo? Porque creen que Dios o Jesús es algo que está ahí al costado de ellos, como una nube. Entonces no toman en cuenta a Dios para nada, pero creen que haciendo algo religioso, ¿no? como una pequeña oración, un rezo, entonces ahí Dios recién en ese momento se acuerda de ellos. Ahora, la Biblia nos dice de que si usted tiene al Señor Jesucristo en su corazón, usted tiene a Dios dentro suyo a través de su Espíritu Santo. Dios en el Antiguo Testamento estaba con el pueblo de Israel. Pero ahora Dios en el Nuevo Testamento y a través de la obra de Cristo, Dios no solamente está con usted, Dios también está en usted. Y por eso en el Nuevo Testamento aparece la palabra en Cristo 24 veces. Porque ahora usted está metido en Cristo, escondido en Cristo, en una relación con Cristo. Y el último motivo por el cual la gente no se acerca a Cristo es porque la gente busca a Dios o las cosas de la fe solamente cuando están en problemas. Cuando están en problemas, ahí se aparecen en las iglesias, ¿no? Cuando hay problema con el hijo, se aparecen con las iglesias. Cuando no pueden pagar la tarjeta de crédito, se aparecen en las iglesias. Cuando viene una enfermedad, se aparecen en las iglesias, ¿no es cierto? Yo le digo algo, si usted busca a Dios solo cuando está en problemas, usted está en un grave problema. ¿Okay? Porque es una búsqueda por interés. No es una búsqueda porque nos nace estar al costado de una persona. Entonces, debo entender mi situación delante de Dios. Usted como ser humano tiene diversas cosas que arreglar en la vida. Económicas, familiares, legales, laborales, de salud. Pero su principal situación que debe arreglar es su situación espiritual. Todos los días nosotros tenemos que entender de que usted es una máquina de convertir lo malo en bueno. ¿Se acuerda del aire limpio que usted respiraba? ¿Qué cosa era lo que botaba? Aire recontra sucio, ¿no? Entonces, igual, nosotros muchas veces recibimos cosas de la vida, pero todo lo convertimos en malo. Porque a veces nosotros recibimos una cierta cosa y vemos una forma de sacarle ventaja. Nos presentan a una persona y buscamos cómo sacarle provecho. Nos presentan a alguien y buscamos cómo poder obtenerla, seducirla, cantidad de cosas que el ser humano puede hacer. ¿Sabes qué es lo que pasa? Nosotros tenemos esa capacidad de convertir lo bueno en malo. Ahora, Romanos 3:10 dice la sentencia de la Biblia: no hay quien haga lo bueno. No hay quien naturalmente le nazca buscar las cosas de Dios. Todos nos desviamos del buen camino. No hay ni uno solo justo. ¿Qué dice la Biblia? Que no hay, ¿cuántos justos? Ni uno solo. Y nosotros pensamos que el propósito de la vida es ganar dinero, tener fama, tener prestigio, tener la casa. Y nosotros creemos que eso es la vida. Y el Señor Jesucristo tiene una frase en Mateo 16:26: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si finalmente perdiere su alma? Pero gracias a Dios que siempre tenemos una invitación de Él para que podamos regresar a sus caminos. Amós 4:12 dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y hermanos, para usted, que quizás hoy día pensó que, bueno, vamos a ver qué pasa, voy a la iglesia un domingo más, ya pues vamos a escuchar ahí al pastor siempre qué cosa dice. Permíteme decirte algo. Dios muchas veces tiene encuentros preparados para ti y te sale en el camino y se te cruza. Como esas personas que a veces les preguntan: ¿cómo conociste a tu que es tu esposo o al que es tu esposa, ¿no? Y escuchamos esas historias, ¿no? Estaba en un restaurante, estaba solo, tenía un menú de $12 en la mesa, y mientras estaba comiendo se abrió esa puerta y ahí apareció ella, deslumbrante, hermosa. Y en ese momento su vida cambió, ¿no? Un cruce
no sé, un encuentro, una situación que no tenía pensado ese día, cambió su vida totalmente. Y ahí vino una relación, y ahí vino un matrimonio, de ahí vinieron hijos, de ahí vino una generación, porque un día alguien se cruzó en el camino de uno y cambió nuestras vidas. Hermanos, Dios está constantemente ofreciéndote algo que se llama su gracia, su amor, su regalo inmerecido, la fe. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y es por fe para que nadie se gloríe o se llene de pretensión. Y esta fe no es de nosotros, sino que es don de Dios. ¿Cuál es la fórmula de Dios? Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre en el mundo en el cual podamos alcanzar salvación delante de Dios. Solamente en Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 21. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Entonces, hay una cosa que usted no puede eludir en la vida. Finalmente, usted tiene que pelear en este mundo por su eternidad. Y hermanos, la eternidad no solamente empieza cuando usted se muere, la eternidad empieza cuando usted comienza una vida de fe con Dios. Y ahí usted va a encontrar el camino para poder ser feliz y cómodo en la vida. Así que Dios quiere que le entregues tu corazón y no, como en la Edad Media, como en el tiempo de Lutero, tu ofrenda, tu generosidad. A veces hay personas que pueden pensar, yo sé que tengo mis cositas por ahí, pero, Señor, mira cómo estoy ayudando a esta persona. Señor, mira que doy mi ofrenda en la iglesia y he dado doble, ¿ah? Entonces, Dios no trabaja así. Dios no quiere tu dinero. Dios quiere tu corazón. Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere ritos. Hay personas que en los días, festividades religiosas hacen muchos sacrificios. En Semana Santa hay personas que hacen las veces de Jesucristo y se ponen una cruz encima. Y hay gente que los lacera, ¿no? Y hace el camino de la Vía Crucis tal cual lo hizo Jesucristo. Y piensan que con eso se van a ganar el cielo. Lo único que vas a ganar es más arañones en tu espalda, pero no vas a ganar el cielo con eso, ¿ok? La salvación no se obtiene haciendo algunas buenas obras. A veces nosotros pensamos que estamos en una situación irregular en nuestra vida personal, etc. No, pero Él es bueno porque hace esto, no. Delante de Dios eso no sirve. No hay nada que tú puedas hacer que a Dios pueda impresionar, ¿ok? Entonces, no se hace haciendo ceremonias. Dios no trabaja con la ley de la balanza, ¿no? Todos conocemos lo que es una balanza, ¿no es cierto? 2 platos y se pone algo ahí en uno de los... Ahora, a veces nosotros hacemos tantas cosas malas que la balanza ¡plá!, se cae para un lado. Entonces, ¿cuál es nuestro método? Comenzamos a hacer cositas buenas para que lo malo se vaya levantando un poquito y la balanza ya no esté tan inclinada. Yo quiero que sepa que usted no puede pagar su salvación. El que ya pagó por usted fue Jesucristo. Amén. Y lo que tiene que hacer usted es ir donde Él, la roca, el que edifica su vida. Edifique una nueva vida con la piedra principal, Jesucristo. Jesucristo es una piedra que usted no puede ignorar. Jesucristo es la roca en la cual usted puede comenzar una vida de fe. Así que Jesucristo puede ser hoy día la piedra en que tropiece delante de Dios o la roca en que se suba y usted pueda alcanzar salvación. Así que esta mañana ese es el mensaje que nosotros tenemos para usted. Dios está hoy día estirando la mano para que usted pueda entender de que Él no está lejos de usted, de que Él no ignora lo que tú pasas. Él sabe cada situación de tu vida. Cuando tú lloras, Él está ahí. Cuando tú pasas un momento difícil, Él está allí. Cuando tus padres no te entienden, Él está allí. Cuando te ves frustrado porque las cosas no se dan como tú quieres, Él está allí. Él está a tu lado. Él está vivo. Él no es alguien que está ajeno a las cosas que te pasan. Pero hay una forma que tú tienes que llegar a Dios. Y la forma es entregándote a Jesucristo como Salvador personal, reconociendo que tú solo ya no puedes, que tú solo ya te cansaste, que tú solamente has traído problemas a tu vida, a tus queridos, y que tu futuro no tiene ninguna esperanza si tú sigues solo en la vida.
Así que ese es el Señor Jesús vivo, que hoy día te pide que tú te adhieras a su iglesia y que Él sea la piedra principal de tu vida, de tu hogar, de tu familia, y de que tú puedas tener una historia de fe de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Así que hoy día te invitamos a que tú reconozcas y conozcas a ese Señor como Salvador personal. ¿Te parece? Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a darle gracias por su palabra. Quisiera que sepas algo. Algún día tú te pararás delante de Dios cuando ya no estés en este mundo. Y Dios te tomará en cuenta lo que escuchaste hoy. Y Dios te dirá, ¿qué hiciste con lo que escuchaste un 20 de octubre del 2024? Y el Señor Jesucristo te dirá, ¿eso fue piedra de tropiezo o fue roca de salvación para ti? Recibe a ese Señor Jesucristo y hazlo el Señor de tu vida. Y Dios te promete grandes historias en tu vida de fe. Oremos. Señor, gracias en esta mañana porque nos permites, Señor, el día de hoy una nueva invitación para acercarnos a ti. En el nombre de Jesús hoy día, Señor, me entrego a ti de todo corazón. Y reconozco que ya probé de cientos de formas y de que nunca logré nada. Error tras error, caída tras caída, llanto tras llanto. No puedo encontrar la solución a la felicidad. Hoy día, Señor, te recibo en mi corazón y te pido que tú seas la base de mi vida, el centro de mi ser. Y yo sé, porque tu palabra dice que nosotros vamos a tener vida nueva y que Dios trabajando en mí va a comenzar a hacer una nueva historia de amor. Así que a ese Señor hoy día recibo, a ese Señor hoy día lo acepto, con ese Señor hoy día me arrepiento de todo lo que hice y de ese Señor me agarro para seguir todos los días de mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por tener la paciencia de escuchar.